2, 3. Ya, bueno, hay harta gente hoy día, así que muchas gracias por confiar en mí para que yo les enseñe hoy día este contenido que es súper importante, que es Química Orgánica 1, ya que yo lo nombro así a la parte de nomenclatura orgánica, específicamente de alcanos, que vendría siendo la base de todo lo que viene después. Así que si entienden esta materia, después van a entender todo el resto que viene, por ejemplo, grupos funcionales, alquenos, alquinos, alcoholes. ¿Ya? Esta es como la base para la nomenclatura orgánica de todo lo que viene después. ¿Ya? Y vamos a ver varios conceptos súper importantes, pero antes de eso me voy a presentar. ¿Ya? Mi nombre es Jorge Olivares, soy bioquímico de la Católica, también tengo un magíster en ciencias biológicas y actualmente estoy haciendo un doctorado. ¿Ya? Mi doctorado es en mención genética molecular y microbiología. También como dato freak, yo fui puntaje nacional el año 2013 más o menos, de química, así que ahí también les puedo dar varios tips respecto al estudio y cómo enfrentar la prueba. ¿Ya? Todo eso lo pueden encontrar en mi página de Instagram, @clasesjorgeolivares, y también en mi página web está toda la información que está acá, clasesjorgeolivares.com, respecto a las cosas que estoy haciendo y más cosillas. ¿Ya? También las invito a suscribirse a mi canal de YouTube, en donde va a estar disponible esta clase, ya que también es clase Jorge Olivares, y ahí va a estar toda la información respecto al material de la clase. También hay clases del año pasado grabadas, ¿ya? Y también clases de biología que he estado haciendo este año también gratuitas, así que ahí pueden revisar distintos contenidos, y básicamente eso, ¿ya? Así que antes de comenzar también les voy a invitar a un par de instancias. Lo primero es que yo estoy haciendo un preuniversitario particular, ¿ya? Que en este caso yo le puse Pre-Express porque vemos hartos contenidos en poco tiempo. Y lo que estamos haciendo es que todos los viernes desde las 7:30 estamos viendo contenidos de biología y de química, ¿ya? Y solamente tiene un valor de 15.000 pesos por las 4 clases mensuales, ¿ya? Que tiene un módulo de biología y un módulo de química. Así que después de eso me voy a ir preguntando si es que les interesa, porque vamos a ver, o sea, estamos viendo de hecho esta materia de hoy día, pero en más profundidad, ¿ya? Bueno, y lo último también es que yo estoy como embajador en FILAB, ¿ya? Y de hecho también soy profesor de FILAB, así que ahí después les voy a compartir al final de la clase el código. De hecho ahora, se me olvidó poner la publicidad, pero es PE, un guión, JS Olivares. ¿Ya? Ese es mi código de FILAB, en donde tienen descuento para acceder también a ese material de ese preuniversitario. ¿Ya? Así que también están cordialmente invitados e invitadas. Entonces, para comenzar con la clase de hoy día de química orgánica, tenemos que saber algunas cosas súper importantes. ¿Ya? Me voy a saltar toda la parte del carbono, etcétera, porque en lo que me interesa hoy día es que aprendamos nomenclatura específicamente, ¿ya? Y algunos tips que les van a ayudar mucho a poder responder estas preguntas, ¿ya? Ah, y lo otro también, que bueno, como saben, esta instancia es gratuita, ¿ya? Pero si me quieren ayudar de alguna forma, como retribuir por lo que yo estoy haciendo, lo que podrían hacer es como, no sé, grabar un videíto en sus historias y subirlo para que la gente pueda acceder también a este contenido, ya que sepan que yo estoy haciendo esta clase hoy día y que va a estar disponible en mi canal, o invitando a que me sigan, no sé, como ustedes quieran, y los dejo ahí a su voluntad, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar ya con el contenido como tal, y lo primero que ¿Está tenemos que sucio? hacer para química orgánica, ahí se escuchó bien, parece, ya, bueno. Entonces, No lo primero lucha que... mi mochila. Ah, pero déjenme ver, voy a... Ahí sí, ya, que uno puede mutear a la gente, entonces. Ya, entonces, vamos a comenzar con el contenido como tal. De partida, para saber química orgánica tenemos que saber algunas cositas básicas. Y esto es como onda, yo diría que es la ley fundamental que tenemos que aprendernos sí o sí para poder resolver de buena forma los ejercicios de nomenclatura, es decir, cuando nos piden nombrar un compuesto orgánico, ¿ya? Entonces, en este caso tenemos esta tablita, ¿ya? Que nos dice número de átomos y nos da un prefijo, ¿ya? El prefijo quiere decir que va antes que todo, o sea, va primero en el nombre, ¿ya? Entonces, cuando vayamos a nombrar algo, tenemos que fijarnos en el prefijo, que es lo que va primero en el nombre. Y en este caso, ¿el nombre de qué? Nos vamos a referir en este caso a la cadena principal, ¿ya? La cadena principal es un concepto súper importante en química orgánica, ¿ya? Y básicamente es el esqueleto, ¿ya? El esqueleto fundamental de nuestro compuesto, ¿ya? Y yo les voy a contar más adelante cómo nosotros podemos identificar la cadena principal, ¿ya? Así que con eso, tranqui. Vamos a ver con un ejemplo ahora en la siguiente diapo
de las siguientes dos diapos de cómo se hace eso. Pero aquí, ¿qué es lo importante acá? Nosotros vamos a tener que identificar la cadena principal, ¿ya? Y una vez que la identifiquemos, tenemos que nombrarla. Tenemos que ponerle un nombre. Y ese nombre va a depender del número de carbonos. Entonces, en este caso, dice número de átomos y se refiere específicamente al número de átomos de carbono, ¿ya? Entonces, en este caso, el número de átomos de carbono me va a determinar un prefijo que va a ser, en el fondo, esta pequeña palabrita con la cual comienza el nombre del compuesto. Entonces, si tenemos un carbono en la cadena principal, el nombre va a comenzar con met. Si tenemos dos, et. 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 ex, 7 ep, 8 oct, 9 non, 10 dec, y así sucesivamente hasta llegar a los niveles superiores. ¿Ya? En general, no preguntan más allá del 10 en general, ¿ya? Así que sí o sí tienen que aprenderse hasta el 10 y los otros los pueden ver así como por si acaso. Pero acá lo importante, lo que tienen que saber bien, son sobre todo estos primeros. ¿Por qué? Porque los primeros no son, por así decirlo, muy deducibles, ¿ya? Por ejemplo, met, que sea uno no lo puede asociar a nada. Pero, por ejemplo, ya del 5 en adelante, igual pen, como los pentágonos, por ejemplo, uno puede asociar ciertas cosas que conoce de antes, pero los primeros 4 son, de hecho los primeros 3 o 4 son un poquito extraños, entonces esto sí hay que aprendérselo de memoria, ¿ya? Yo no aconsejo mucho aprenderse las cosas de memoria, pero en este caso de verdad que es necesario, ¿ya? Así que tienen que sabérselo sí o sí de buena forma, de memoria, ¿ya? Sobre todo los primeros 4. Entonces, esta tablita la vamos a usar, así que sáquenle una fotito para que la tengan guardadita ahí, o si ya se la saben mucho mejor, porque la vamos a ocupar durante la clase, ¿ya? Así que es súper, súper importante. Ahí les voy a dar unos minutitos. Pometa va a estar publicando acá una pequeña historia en mis redes sociales, ¿ya? Ya ve que varias han publicado, así que muchas, muchas gracias de verdad. Pueden hacerlo ahora, durante la clase, después de la clase, como quieran, ¿ya? Pero de verdad muchas gracias. Entonces voy a... Ya, súper, genial. Entonces, ya, súper. Entonces, ya estamos listos con la tablita, le sacaron fotos, acá súper, súper bien, porque la vamos a ocupar ahora a continuación. Entonces, ¿qué es lo importante de ahora? Lo importante de ahora es que nosotros tenemos distintos tipos de compuestos con carbono. Ya recordemos que la nomenclatura en química orgánica se basa en los compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos tienen como átomo central el carbono, que es este de acá, ¿cierto? El C. Entonces, nosotros tenemos distintos tipos de compuestos carbonados o distintos tipos de compuestos orgánicos. Y en el caso de hoy día vamos a ver los alcanos. Los alcanos, ¿por qué vamos a ver los alcanos hoy día? Porque son los compuestos orgánicos más simples, ¿ya? En este caso los alcanos son todos los compuestos orgánicos que poseen solamente carbono e hidrógeno y tienen enlaces simples. Esa es la definición. Entonces, acá está como la parte importante, solo enlaces covalentes simples. Y eso es súper importante porque después cuando se ven las clases más complejas de química orgánica, nosotros vemos los grupos funcionales que ya no hay este tipo de estructuras, sino que tenemos enlaces carbono-carbono múltiples, dobles, triples, tenemos oxígenos entre medio, tenemos nitrógenos, etc. Sí, acá José pregunta si voy a subir la clase. Sí, voy a subir el PDF en el Classroom y voy a subir el video en YouTube, ¿ya? Ahí también les recuerdo suscribirse a mi canal de YouTube, Clases Jorge Olivares, en donde están, como les dije anteriormente, todos los videos ya de mis clases del año pasado. De hecho, cuando yo comencé con esto el año pasado, ya hay muchas clases de ejercitación, pero ahora este año estoy haciendo clases más teóricas y también ligadas con biología. ¿Ya? El año pasado me dediqué mucho a química y ahora estoy ya con química y biología en su conjunto. De nada, muchas gracias y vayan a seguirme, por fin, por fin. Y eso, de hecho estoy a punto de llegar o sea, no sé si a punto, pero llevo como 800 y tantos suscritos, así que estoy cercano a los 1000, que es como bacán ya los 1000, así que ahí sí me pueden ayudar. Ya. Ya, entonces, ¿qué es lo importante de esto? Lo importante de esto es que nosotros tenemos que identificar bien a los alcanos. Entonces, por ejemplo, estos dos que están acá abajito, estas dos moléculas son alcanos, porque tienen enlaces carbono-carbono simple y tienen solamente carbono e hidrógeno. ¿Ya? Eso es súper importante. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Nos sirve porque siempre con un tipo de compuesto carbonado está asociado a un sufijo.
sufijo que es acá. Y el sufijo, a diferencia del prefijo, va después, o va, mejor dicho, al final del nombre de nuestro compuesto. Entonces, ¿cómo combinamos estos dos conceptos que ya vimos? La tablita con el tipo de molécula de, en este caso, no alcano. Súper fácil. Por ejemplo, en este caso, tenemos un compuesto químico que tiene solamente un carbono. Entonces, su cadena principal viene haciendo toda esta. Tiene un carbono. ¿Qué prefijo tenía esa tablita? O sea, ¿qué prefijo estaba asociada con el carbono igual a 1? Cuando tenemos un carbono. ¿Cuál es el prefijo? Me, ¿cierto? Entonces, cada vez que tenemos una cadena principal, que en este caso es la única posibilidad, usamos el prefijo met. ¿Ya? Después de eso, que usamos el prefijo, decimos, ya, ahora, ¿qué tipo de molécula carbonada tenemos? Ah, esto es un alcano, porque tenemos solamente carbono e hidrógeno y enlace simple. Por lo tanto, ocupamos el sufijo de los alcanos, que es ano. Sería metano. Y está el nombre del compuesto. Estos ejemplos son súper sencillos porque es para, por así decirlo, aplicar lo que les dije recién, pero esto después se va a complejizar cada vez más. Pero esta es la base de todo. Entonces, esto es como el nivel 0. Ahora vamos al nivel 1, o 0.1 mejor dicho. Ya yo apago los micrófonos, no sé quién tiene encendido los micrófonos, ahí lo voy a revisar, ahí está. Ya, disculpen, estaba súper concentrado viendo su súper embalado, así que ahí sí, muchas gracias. Ahora vemos el nivel 0.1, un poquito más complejo. Acá tenemos una cadena principal carbonada de 2 carbonos y nada más. El resto son puro hidrógeno. Recuerden que la cadena principal es solamente de carbonos, no de carbonos e hidrógenos. Y acá tenemos carbonos igual a 2. Entonces, ¿cuál es el prefijo asociado con carbono igual a 2? Et. Excelente. Y como es un alcano nuevamente, sería etano. Y ahí está nombrado este compuesto orgánico. Por eso es importante que ustedes aprendan bien esta tablita. Pueden dibujarla, anotarla en un papel y ponerla en su pieza, ¿ya? Pero tienen que tenerla siempre a mano, ¿ya? Igual yo no recomiendo así como que, por ejemplo, estén una hora memorizándolo, sino que pueden, por ejemplo, hacer una flashcard, por ejemplo, estas cosas que hacen ustedes ahora, los studygrams y todo eso, y pueden tenerla a un lado cuando vayan haciendo ejercicio. Entonces, con el tiempo, se van a dar cuenta que no van a necesitar esa flashcard para hacer los ejercicios, porque de tanto hacerlo, va a ser bastante obvio para ustedes y se lo van a aprender de memoria. Así que, más que nada, en la práctica esto se aprende de memoria. Y piensen que yo, por ejemplo, esto me lo sé de memoria, pero es porque estuve años, bueno, di la PSU hace mucho tiempo, estudié bioquímica, en donde tenemos como 8 químicas durante el año, tenemos 3 químicas orgánicas, entonces uno con el uso va aprendiéndoselo muy bien. Ah, más arriba preguntaron, perdón, ¿qué es un enlace covalente? Ya, un enlace covalente básicamente es cuando tenemos dos átomos que están unidos entre sí, que comparten sus electrones a través de un enlace que en este caso corresponde al covalente. Ya, que creo que lo dije, o sea, como que lo dije muy redundante, de nuevo. Un enlace covalente es cuando se unen dos átomos, ¿ya? Dos elementos que exactamente son no metálicos y comparten sus electrones. Ya, esa es la definición un poco más bien dicha, ¿ya? Como que me enredé un poquito. Pero eso, es un enlace formado por, o mejor dicho, cuando dos átomos comparten su electrón. ¿Ya? Y en este caso son entre elementos no metálicos. ¿Ya? Súper bien. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Bueno, la tablita que les mencioné recién y el tema de los alcanos. Entonces, hoy día vamos a trabajar solamente con alcanos, ¿ya? Y acá tenemos ya el nivel 1. Este es el nivel 1 ya de complejidad. Y acá vamos a ver el tema de la cadena principal. Entonces, si se fijan, ahora este compuesto es distinto a los demás. Los demás eran lineales. En este caso tenemos un compuesto ramificado. Tiene como distintas direcciones de crecimiento, por eso, ¿cierto? Entonces acá se nos complica un poco la cosa. O sea, ¿cómo elijo la cadena principal? ¿Es todo esto? La respuesta es no, no es todo eso. Uno tiene que encontrar la cadena principal dentro de eso. Ah, pero Javi, igual voy a esa o a esa. ¿A esa? Igual, ojo, que yo voy a... igual voy a subir el PPT, ¿ya? Para que igual lo tengan ustedes. Así que no se preocupen de sacar tanta foto, porque igual voy a subirles el PPT al Classroom. ¿Ya? Ok, gracias. De eso no se preocupen. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿qué es lo importante?
lo importante es que ustedes tienen que escoger la cadena principal cuando tenemos ya estos compuestos ramificados. ¿Y cómo lo hacemos? Hay una regla súper simple. La cadena principal siempre va a ser la más larga. La más larga. ¿Ya? ¿Y cómo uno escoge la cadena principal? ¿Ya? Y acá un poquito, con la práctica uno lo va aprendiendo, pero básicamente lo que tienen que hacer ustedes es partir desde un carbono de cualquier extremo y hacer una línea continua. Esto quiere decir que si ustedes avanzan en una dirección no se pueden devolver. ¿Ya? No pueden, por ejemplo, soltar el lápiz para devolverse. Entonces, por ejemplo, una posibilidad sería partir de este carbono, avanzar acá al segundo, tercero, cuarto y quinto. ¿Cierto? Después no me puedo devolver. No puedo devolverme para acá y contar este, no. Ya tiene que ser una línea continua y cuando yo llego al final no me puedo devolver. Entonces, en este caso serían 5 carbonos. Otra posibilidad, por ejemplo, puede ser partir desde este carbono, 1, 2, 3 y bajo acá. ¿Cierto? Y ahí tengo 4 carbonos. Entonces tengo que ir contando el número de carbonos respecto a las distintas posibilidades que tengo. Otra posibilidad es que yo parta de acá abajo, 1, 2, 3, 4, y tengo también 4. ¿Cierto? Y otra posibilidad más también puede ser, por ejemplo, partir desde acá, 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Hay un par de posibilidades más, pero claramente acá tenemos una tendencia en donde la línea azul, la primera que hice yo, sería la cadena más larga. ¿Se entiende la idea, no? ¿Cómo yo escogí la cadena más larga? Entonces, es como poner el lápiz y tienen que hacer una línea continua, ¿ya? Y una vez que llegan al final, no se pueden devolver. Y ahí van contando el número de carbonos que tienen en cada cadena. Súper, súper importante. Entonces, en este caso, claramente va a ser la azul. Así que borramos el resto y nos quedamos con la azul. Entonces, una vez que cogemos la cadena principal, que es esa, la vamos a encerrar. La vamos a encerrar de esta forma y la vamos a nombrar, según lo que vimos hace un rato, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería en este caso el nombre de la cadena principal? A ver si alguien sabe cómo sería el nombre de la cadena principal. ¿Pentano? Pentano, excelente. Entonces, el prefijo sería pent, porque son 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5. Pent. Y en este caso el sufijo sería ano, porque tenemos un alcano. Excelente, súper bien. Pero este no es el nombre completo. ¿Por qué? Si se fijan acá nos sobraron cositas. Nos sobró este y nos sobró este. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros escogemos la cadena principal, generalmente, en la mayoría de los casos, vamos a tener estos grupos que nos sobran. ¿Ya? Y estos son los radicales. Entonces, los radicales básicamente es lo que sobra de la cadena principal, pero que tenemos que nombrarlos también porque son parte de la molécula, ¿cierto? Son parte de la identidad. Entonces, si no los consideramos, estamos nombrando una molécula distinta. Así que siempre hay que considerarlos, ¿ya? ¿Sí? Eso, estoy verificando, sí, no hay ninguna otra más grande, así que sería esa la más grande. Excelente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Tenemos que nombrar ahora a los radicales. ¿Y cómo se nombran los radicales? Bueno, muy fácil, y de hecho acá les dejé el dato. Básicamente, ahora cambiamos el sufijo. Antes el sufijo era ano para los alcanos, ahora el sufijo va a ser ilo o il. Entonces, ahora como el sufijo es il, por ejemplo en este caso, este radical, ¿cómo se llamaría? Tenemos un carbono, entonces sería me, y sería un il. Sería un metil o un metilo. ¿Ya? Y, por ejemplo, en este caso también tendríamos un metil o un metilo. Y acá también tenemos un metil o un metilo. ¿Ya? Y ahora, ¿cómo nombramos finalmente a este compuesto? De la siguiente forma. Ahora, nosotros en este caso lo hicimos al revés, ¿ya? Pero lo que ustedes deberían hacer siempre es escoger la cadena principal y nombrar primero a los radicales, aunque en realidad da lo mismo. Pero lo importante acá es que al inicio del nombre, al principio siempre van los radicales. ¿Ya? Sí, los radicales siempre se nombran individualmente. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Tenemos 1, 2, 3 metilos. ¿Ya?
Y lo que tenemos que hacer ahora es ubicar correctamente a estos metilos dentro de la cadena. Pero para eso tenemos que hacer algo previo. Ya ahora voy a volver un poquito. Y tenemos que enumerar la cadena. ¿Ya? Tenemos que enumerar la cadena. ¿Y cómo la vamos a enumerar? Tenemos dos posibilidades en este caso. La primera posibilidad es la siguiente. Nosotros podemos partir por este carbono y partir 1, 2, 3, 4 o 5. ¿Cierto? Podemos nombrar de esa forma, o sea, enumerar, perdón, de esa forma la cadena principal, yendo de izquierda a derecha. Pero la otra posibilidad es, por ejemplo, partir de derecha a izquierda. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cierto? Entonces, podemos partir de izquierda a derecha o de derecha, o sea, claro, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, numerando los átomos dentro de la cadena principal. ¿Por qué? Porque esto nos permite saber en qué posición van a estar los radicales. ¿Ya? Ahora, ¿cuál numeración escojo? ¿Escojo la verde o escojo la rosada? Acá depende de algo que no sé si alguien sabe cuál sería el criterio. El que esté más cerca. Exacto. En este caso, o sea, está bien, pero hay que elaborar un poquito más. En este caso, sería la numeración que me permita que el primer radical que genero tenga la menor numeración posible. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos en la numeración verde, el primer radical, que es este metil de acá, se genera en el carbono 2. ¿Cierto? Porque partimos 1, 2 y ahí aparece un metil. En cambio, en la rosada, si nos fijamos, aparece en el carbono 1, 2, 3. En el carbono 3. Entonces, como 2 es menor que 3, escogemos la numeración que va de izquierda a derecha, que sería la verde. ¿Ya? Exacto, en este caso tenemos que escoger el radical que va a estar más cercano, o en este caso, mejor dicho, que el primer radical tenga la numeración menor, en este caso cuando estamos numerando los carbonos. ¿Ya? Así que eso, ustedes ven las dos opciones y ven en qué extremo se genera primero el radical. ¿En qué carbono? ¿Ya? Si hay empate, por ejemplo, tienen que ver el segundo radical y así sucesivamente. Si es que empatan todos, quiere decir que la molécula es simétrica. Por lo tanto, da lo mismo que la nombre de derecha-izquierda o de izquierda-derecha. Entonces, finalmente, ahora, como ya tengo la numeración, que vendría siendo la verde, ¿cierto? Puedo finalmente numerar nombrar a la cadena total de mi compuesto, ¿cierto? Entonces, primero parto con la posición de los radicales. Entonces, por ejemplo, en este caso sería un metilo que está en la posición 2, ¿ya? Y como son todos los metilos del mismo tipo, los pongo todos juntos, ¿ya? Entonces los metilos van a ir todos juntos porque son parte de un mismo grupo. Entonces sería 2, pongo una coma para separar la posición, 3, 3, ¿ya? Eso quiere decir que está el metil en el carbono 3 repetido 2 veces. Y en este caso es metil, ¿ya? Pero antes tenemos que que especificar que son 3 metilos. Es súper importante eso. Entonces sería tri. Si fueran 2, serían di. Si fueran 4, tetra, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, si ustedes ponen 2,3,3 metilpentano, va a estar malo, porque tienen que poner la palabra tri. ¿Ya? Súper importante. ¿Se entendió la idea, no? ¿Cómo se hacía? ¿Alguna pregunta? ¿O estamos bien con la respuesta? Pregúntenos. Consulten todas sus dudas que tengan. Yo acá intento hacer todos con colores para que vayan entendiendo bien, así que espero que se vayan entendiendo. Excelente, ¿ya? Así que eso. Y acá tenemos Profe, yo también, tengo por una duda. último... Ah, pregúntenos. Yo tengo una duda. Es que en este caso es trimetil porque son tres, pero cuando son cuatro, ¿cuál es Es, el...? es tetra. Ya, Tetra. ¿Ya? gracias. Acá preguntó Agustina, ¿cuándo puso los últimos números? ¿Cuáles últimos números? ¿Los 2,3,3? Ah, no, en este caso no va al guión, es junto, o me parece que hay gente que lo hace separado, pero según yo va junto, ¿ya? Igual habría que verificarlo, no recuerdo exactamente, pero según yo no iría un guión ahí, ¿ya? Aunque en realidad eso para ustedes no va a ser tan necesario porque como es de alternativas, ¿ya? Ya, entonces acá hay mucha gente que se confundió con el tema de la numeración. Voy a explicarlo nuevamente lo de la numeración, ¿ya?
Ya, acá Darling preguntó si es solo uno, se escribe metil. Sí, solamente si es uno, sería solamente metilpentano. Y la posición, eso sí, 2-metilpentano, 3-metilpentano, o el que está. Entonces, lo que yo les explicaba anteriormente era que ustedes, por ejemplo, voy a borrar esto, ya, voy a borrar las numeraciones para explicarlo nuevamente. Tenemos un segundito ya, entonces ya tenemos el nombre. Voy a borrar toda la tabla. Entonces, a lo que yo me refería hace un rato es que ustedes primero tienen que escoger la cara principal, que ya sabemos que es esta, ¿cierto? Pero después de eso tenemos que enumerar los carbonos, ¿ya? Y tenemos solamente dos opciones siempre, porque la cadena principal siempre va a ser lineal. Entonces yo puedo ir 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta llegar al número final, o puedo ir al revés, 1, 2, 3, 4, 5. En el fondo es en qué sentido vas a numerar la cadena. Entonces tú tienes esta opción, 1, 2, 3, 4, 5, o al revés, 1, 2, 3, 4, 5. Y en ese caso tú escoges la cadena que te genere el primer radical en la menor numeración posible, ¿ya? Esa es como el resumen de la regla. Otra pregunta acá. ¿Los radicales siempre están de manera individual? Sí. Siempre el radical va a ser un grupito que uno lo puede nombrar. Ahora, las formas de los radicales son súper diversas. Entonces, de hecho, la siguiente diapo va un poquito a eso, ¿ya? Acá preguntó por qué era 2 y 3. Era por la posición en la que están los radicales, ¿ya? Ahora vamos a hacer más ejercicios igual para que vayamos ejercitando esto, pero para avanzar un poquito más vamos a continuar, ¿ya? Entonces, en este caso tenemos distintos tipos de radicales. Yo acá les mostré los principales. A ver, acá preguntó Camila, si no hubiera un metil en el carbono 2 y solo estuviesen los que están en el 3. No, igual siempre que tú tienes un radical repetido en algún carbono, tú tienes que ponerlo dos veces. Por ejemplo, si estuvieran 2 metil en el carbono 3, sería 3,3 dimetil. Es un poco redundante, pero así es como se hace. Siempre tienes que poner la posición de cada uno aunque esté repetida, ¿ya? Muy buena pregunta. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos distintos radicales que podemos tener en las preguntas que les van a salir, ¿ya? Ahí. Profe, ¿Sí? ¿no sería trimetil? O sea, Porque sí, habían tres. sí, sería trimetil, pero acá yo di un ejemplo en donde en un carbono, en el carbono 3, o sea, perdón, creo que me confundí ya, pero un ejemplo, de hecho lo voy a dibujar, para que se entienda mejor. Quizá ahí me confundí, ya, pero voy a dibujarlo para que se entienda bien. Es que sin ver el ejemplo no. Entonces, 1, 2, 3, 4, ya. Tenemos 5. Entonces, supongamos que tenemos ahí. En este caso, por ejemplo, la cadena principal nuevamente sería el pentano, ¿cierto? Acá en esta representación, cada vértice corresponde a un carbono. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos. Entonces sería pentano. ¿Ya? Y en este caso tenemos dos grupos metidos en el carbono 2. Entonces, para nombrar esto sería 2,2 dimetil pentano. No sé si lo había dicho mal antes, pero esto es como se hace. Que como estaba sin el ejemplo visual, ahí quizá me confundí, pero si tú tienes, por ejemplo, en un carbono repetidos dos radicales, eso se pone 2,2, la posición redundante, dimetilpentano. Ahí sí, ¿no? Sí, o sea, es que igual, por lo que yo sabía, cuando estaban en otro carbono, y por ejemplo eran tres en total, uno ponía la numeración, después ponía trimetil y el nombre de la cadena principal, ¿o no? Ahí, de nuevo, sorry, que quizá repíteme lo que dijiste recién para entenderlo bien. Cuando estaban en distintos carbonos los radicales, ¿Ya? también se ponía el dimetil, porque si eran dos metiles, se ponía dimetil. Sí, es que en el fondo, o sea, eso de di, tri, tetra depende del número de metilos que hay en total en la molécula. ¿Ya? Así que si hay tres Ah, ya. repartidos en distintas partes, trimetil. Si hay dos repartidos en distintas partes, dimetil. Si hay dos en el mismo carbono, dimetil también. ¿Ya? Ya, gracias. Ya, súper. Pero un poquito, me está llamando mi mamá. Voy a decirle que estoy haciendo una clase. Espera un segundito. Profe, ¿Sí? tengo una pregunta porque me acordé de segundo medio, esta materia la pasé en segundo medio. Ya, pregúntame. Lo importante del hombre como para ordenarlo alfabéticamente. Sí, ¿Qué era eso? de hecho, justamente voy a eso ahora. Lo que Ah, pasa, lo que yo les mencionaba antes, y de hecho acá también pueden sacar una fotito como ayuda memoria para los ejercicios que vienen después, respecto a los tipos de radicales que podemos tener nosotros en las moléculas. Entonces, en este caso, yo les estoy mostrando una tablita con los distintos tipos de radicales. Por ejemplo, el que vimos recién, metil, ¿ya? O metil.
Este tiene con 2 carbonos etil o etilo, 3 propil o propilo, ¿ya? Pero si se fijan, el propilo, que tiene 3 carbonos, tiene distintas representaciones. Por ejemplo, este propilo es así, es lineal. Pero este propilo es así. ¿Ya? Entonces, dependiendo de la disposición de los carbonos en el radical, van a tener distintos nombres también. ¿Ya? Ojo con eso. Para que tengan presente estas formas que les pueden aparecer. Por ejemplo, el 6-butilo es como una L. O sea, es como una L, pero con varios carbonos. Es como 1, 2, 3, para allá y se va para allá. Es como... Sí, pero ahí ustedes, en el fondo, con los ejercicios van a ir viendo si es que están repetidas estas formas o no. ¿Ya? Así que para que sepan ahí que tenemos distintos tipos de radicales y que algunos radicales tienen nombres especiales. Por ejemplo, como les dije, el isopropilo, ¿ya? El sec-butilo, el isobutilo. Pero todo esto lo vamos a ir viendo en ejercicio. Así que ahí después les tengo un ejemplo para que visualicen cómo sería esto en realidad. ¿Ya? Entonces, si yo tengo más de un radical dentro de una molécula, tengo que siempre ordenarlos alfabéticamente. O sea, por ejemplo, si tengo un metilo con un etilo, siempre va a ir primero el etilo. Pongo la posición del etilo, el nombre etil y después va el metilo. Súper importante. Y en este caso no se consideran los prefijos di, tri, tetra. Esos prefijos no se consideran. Simplemente tienen que considerar ustedes el nombre del radical. ¿Ya? No el prefijo di, tri, eso no se considera para el orden alfabético, solamente el nombre radical. O sea, si tengo, por ejemplo, 2 metilos, ¿ya? Y un etilo, yo parto con el etil igual, ¿ya? Aunque la de este antes no, porque en este caso no es dimetil el nombre del radical, es metil, solamente que está 2 veces. Entonces, si tenemos un dimetil, o sea, dos metilos con un etilo, parto etil, después dimetil, porque la E va antes que la N. Súper importante eso. Otra cosa importante que acá se los dejo así como una nota al pie, porque igual es como una regla súper rebuscada, pero se los dejo igual. Si es que le llegan a salir algunos de estos que están acá, ¿ya? Acá dice, por ejemplo, cuando nosotros usamos, por ejemplo, isopropilo, solamente en ese caso la I va a ser importante para el orden alfabético. ¿Ya? Cuando tenemos un isopropil, ahí usamos la I en vez de la P para ordenarlo alfabéticamente. Pero, por ejemplo, si tenemos un sec-butilo o un ter-butilo, como estos tienen un guión, acá consideramos la B. El ter no se considera ni el sec para el orden alfabético. Es súper rebuscado, pero acá se los dejé anotadito después para que lo vean ustedes en el PPT. Ya, la química orgánica tiene muchas reglas, son súper rebuscadas, algunas, y la verdad es que son solamente consensos, no hay ninguna, o sea, quizá existe una lógica molecular, pero en realidad son convenciones que unos señores hace mucho tiempo que estaban aburridos recién. Es como, vamos a ordenar los compuestos orgánicos de tal forma, ya, ¿y cómo lo ordenamos alfabéticamente? Es básicamente una forma que tenemos para ordenarnos los humanos y nombrar esta gran variedad de compuestos orgánicos que existen, pero una razón lógica para esto no hay, ¿ya? El ter y el sec va más que nada en la forma del radical. Si te fijas, el sec-butilo se une desde este carbono, ¿ya? Y el isobutilo se une desde este, pero si te fijas, la distribución de los carbonos es distinta, ¿ya? Por ejemplo, este carbono está unido a un carbono nomás, pero este carbono está unido a 2, ¿ya? Y el ter-butilo está unido directamente a 3 carbonos. ¿Cachai? Como que va, en el fondo, en la naturaleza que tenga el carbono que está unido a la cadena principal, ¿ya? A ver, acá, si tengo un butilo y un sec-butilo, ¿cuál va primero? Ay, buena pregunta. Ahí me pillaste. Si tengo un butilo y un sec-butilo, ¿cuál va primero? ¿O da lo mismo? Ahí me pillaste. Ahí, según yo, como los dos son con la P, lo que... Ay, no sé. La verdad es que ahí me pillaste. La Cami me hizo una pregunta que me dejó así, pero mal. Me dijo así como, si tengo un butilo y un sec-butilo, ¿cuál va primero? ¿O da lo mismo? Yo creo que en ese caso, yo lo ordenaría, si fuera yo, quizá voy a revisarlo después y quizás les ponga ahí una nota en el video o en la página de YouTube, pero yo creo personalmente que en ese caso tendría que nombrar primero, por ejemplo, al que está con la numeración menor. O sea, por ejemplo, si el sec-butilo está en el carbono 2, partiría como 2 sec-butil y después el butilo que está en un carbono más alejado. Eso creo yo, pero ahí en realidad no estoy seguro de qué pasa en ese caso.
Ya, muy buena pregunta. ¿Ya? Y si tengo un metilo y un etilo, en ese caso parto con el etilo, porque la E está antes que la M. Acá no importa, o sea, piensen siempre que el criterio principal para ordenar los radicales es el orden alfabético, siempre. Es la primera, es como la regla madre para ordenarlos. Si es que existen estos empates, como dijo la Cami, ahí habría que ver otras opciones, pero siempre es el orden alfabético lo que predomina dentro de este tipo de orden, ¿ya? Que muy buena pregunta. Ahí la Cami me dejó, pero súper cuestionado. Así que voy a averiguar bien la pregunta que me hizo. ¿Ya? Así que vamos a continuar. Entonces, ahora vamos con estas reglas que son las reglas de oro de la nomenclatura orgánica. Yo acá lo que hice fue hacer una recolección de distintas fuentes que tenía, videos, libros, etcétera, para ir encontrando en el fondo una forma sencilla de decirle a ustedes cómo se coge la cadena principal, ¿ya? Entonces, vamos a ir a la regla ya como receta cocina para que ustedes puedan nombrar correctamente a los compuestos orgánicos. Primero tenemos que encontrar la cadena principal, como les dije anteriormente, ¿cierto? Y en este caso siempre es la más larga. Siempre el largo es el primer criterio que yo tengo que ocupar para buscar la cadena principal, ¿ya? Entonces siempre, si tengo una de 5 y una de 6, como en el ejemplo, escojo la de 6. Si tengo una de 7 y una de 8, la de 8. ¿Ya? Pero, por ejemplo, puede pasar en algunos casos que tengan cadenas principales, ¿ya? Que tengan, posibles cadenas principales que tengan el mismo número de carbonos. ¿Qué pasa? Pues les puede pasar que, por ejemplo, de una forma les dé 5 carbonos y de otra forma también. Ahora, ¿qué hago en ese caso? En ese caso, para escoger a la cadena principal, tengo que escoger a la que me dé mayor cantidad de sustituyentes o radicales. Entonces, la cadena que me genere más radicales va a ser la que finalmente yo escojo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tengo una cadena de 5 carbonos versus una de 5 carbonos, pero esta, por ejemplo, me genera 3 metilos en distintas posiciones, y esta, por ejemplo, me genera solamente un metil y un etil, claramente gana esta, porque me genera 3 radicales. En cambio, esta otra no la escojo porque me genera 2 radicales. Entonces, por eso yo les puse, es la más larga, siempre la más larga, ¿ya? Pero si hay un empate entre el largo, yo escojo a la más sustituida, ¿ya? Por eso le haré esa parte, pero es importante lo que les mencioné recién. A la más sustituida, como les dije recién, es solamente en el caso de empates. Si ustedes tienen un empate en el largo, escojo a la más sustituida, es decir, la que tenga mayor cantidad de radicales. Pero solamente en el caso de empate, por el largo. Si una es más larga que otra, inmediatamente gana ese primer criterio. ¿Se entendió, Agustina, no? ¿Sí? Sí, profe. Ya, buenísimo. Entonces, siempre el largo es el primer criterio, el más importante. Y si empata el largo, ahí vamos a la más sustituida. Y de hecho, acá está en el pie de página como lo que les dije recién. Ya. Entonces, eso es lo primero, escoger la cadena principal. Después de escoger la cadena principal, tenemos que enumerar a los átomos de la cadena principal partiendo del extremo más cercano al primer punto de ramificación. Lo que les mencioné anteriormente. Cuando tenemos la cadena principal, ahora tenemos que buscar cuál de las numeraciones me genera el radical, el radical con el menor número posible. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta es la cadena principal. ¿Ya? Acá la marqué en rosadito. ¿Ya? Y en este caso, la cadena principal va a tener dos posibles numeraciones. La de la derecha, la de la izquierda, perdón, que va de izquierda a derecha, o la que está acá, que va de... esta de acá, la que está a este lado, va de derecha a izquierda y la otra va de izquierda a derecha. Entonces, en este caso, vamos a escoger la que está acá y les voy a explicar qué pasa en este caso. Hay algo especial. Entonces, por ejemplo, si partimos de acá, voy a hacer la numeración que está acá primero. Entonces, partimos de este, por ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora vamos con la otra, con la verde. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9. Entonces, acá yo les conté que tenemos que fijarnos que la primera ramificación esté en el menor, que tenga el menor número posible. Entonces, veamos primero la azul. ¿Ya? Sí, acá, ya, súper. Ya, Fer, ahí me voy a quedar al final de la clase para que me consultes. ¿Ya? Entonces, acá en la azul
La primera ramificación, que es esta, se genera en el carbono número 3, que está acá, ¿cierto? Y en el caso de la verde, si se fijan, acá tenemos 1, 2, 3. También se genera en el número 3. Entonces tenemos un empate de numeración. En ambas distribuciones, la primera ramificación se genera en el carbono 3. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Nos vamos a la segunda ramificación. Entonces, en el azul, la segunda ramificación se genera en el carbono 4. Y en cambio, en la verde, la segunda ramificación se genera en el carbono 6. O sea, acá mismo se genera la misma ramificación, pero en el carbono 6. Entonces, como 4 es menor que 6, ahora escojo la numeración azul. ¿Ya? Porque en este caso la segunda ramificación tiene la menor numeración posible porque en el primer caso viene empate. Así que ojo con eso. ¿Ya? Y eso está acá. Está presentado acá. Si las ramificaciones están a la misma distancia de ambos extremos, se numeran el extremo más cercano al segundo punto de ramificación y así sucesivamente. O sea, si el segundo empata, voy con el tercero. ¿Ya? Y si empatan todos los puntos de ramificación, quiere decir que la molécula es simétrica. Por lo tanto, da lo mismo porque lado lo nombre, se va a llamar de la misma forma. ¿Ya? Esto, más que nada, lo mismo que hablamos antes, pero con todo escrito para que tengan ahí el dato. ¿Ya? Y finalmente ya tenemos el último, la última regla, que también la mencionamos anteriormente, que es identificar y numerar a los sustituyentes. Entonces, en este caso, los sustituyentes se ordenan por orden alfabético, súper importante. Si dos o más sustituyentes son iguales, se utilizan los prefijos di, tri y tetra, o otros más, para identificar cuántos sustituyentes iguales tiene el compuesto. Entonces, aplicando las reglas anteriores, quiero que me mencionen en el chat cómo se llamaría el compuesto número 1. Quiero que intenten hacerlo ustedes. Sí, sustituyente es lo mismo que radicales, ¿ya? Entonces les voy a dar, no, de hecho hagamos algo. Les voy a dar 5 minutos, ¿ya? Para que ustedes hagan el ejercicio 1 y 2. Quiero que me nombren el compuesto 1, que es este, y el compuesto 2, que es este. Entonces, les voy a dar 5 minutos, ¿ya? Y ustedes tienen que hacer eso. ¿Ya? Entonces yo ahora voy a apagar la camarita, les voy a dar un cierto tiempo. Va a ser sin consultas, solamente viendo, a ver si me están atención, ¿ya? Viendo las reglas y con lo que ya aprendieron, intenten nombrar a estos dos compuestos orgánicos. ¿Ya? Entonces me van poniendo en el chat ustedes lo que creen, cómo se llama el compuesto 1, ponen 1 tal nombre, 2 tal nombre. Y lo revisamos en 5 minutos más. ¿Les parece? Para que ahí hagan un poquito más para que ejerciten un poquito, ¿ya? Entonces, los radicales son los sustituyentes, es lo mismo, ya por si acaso. Así que partimos ahora ya. 5 minutos.
Ya, súper. Varias gente ya respondió, así que vamos a ver las respuestas. Y vamos a decir por qué esa respuesta y no otra. ¿Ya? Entonces. Creo que dejé de compartir la... Ahí sí. Creo que había dejado de compartir la pantalla, ¿no? Ya, súper. ¿Cuándo sé que es un alcano? Cuando tenemos solamente carbonos e hidrógenos y los carbonos están unidos por enlace simple. ¿Ya? Básicamente eso. ¿Ya? Entonces, en este caso, primero, vamos a las respuestas, ¿ya? El primero era 2,4 dimetilhexano y el segundo es 5-etil, 2,5 dimetilheptano. ¿Por qué? Vamos a ver. No puedo... Mi lápiz. Ya. Entonces, en este caso, la cadena principal del primer compuesto claramente va a ser esta, ¿cierto? Que en este caso tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Entonces va a comenzar con el prefijo ex, ¿cierto? Y para nombrar tiene que ser de derecha a izquierda, porque de esa forma el primer radical se genera en el carbono 2. Si lo nombramos perdón, claro, de derecha a izquierda. Si lo nombráramos al revés, 1, 2, 3, el primer radical se genera en el carbono 3. Y siempre gana en la menor numeración en este caso. Así que sería en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces tenemos un metil en el carbono 2, otro en el carbono 4, 2,4 dimetil hexano. ¿Ya? Y en el segundo caso muy parecido, pero acá tenemos 7 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces sería hept. ¿Ya? Y es un alcano heptano. Acá era hexano. ¿Cierto? Ahora, tenemos dos tipos de numeraciones posibles. De acá para allá, 1, 2, 3. La primera ramificación se genera en el carbono 3, estas dos. En cambio, al revés, de derecha a izquierda, 1, 2. La primera ramificación se genera en el carbono 2, así que escogemos la segunda opción. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces tenemos un etil y tenemos dos metilos. Entonces siempre partimos por el etil porque tiene la letra E, ¿cierto? Entonces sería 5-etil, el etil en el carbono 5, y después los dos metilos. 2,5 dimetil y la cadena principal, heptano. ¿Se entendió, no, la idea? ¿Cómo era? Buenísima. ¿Se les hace más fácil ahora después que vieron todas estas reglas hacer los ejercicios? ¿O...? Ya, buenísima. Entonces, acá el tema de química orgánica, hay que ser ordenados y ordenadas, ¿ya? Eso es como lo principal, porque son tantas reglas que uno se va confundiendo. Entonces, yo siempre les recomiendo y a mis estudiantes que, por ejemplo, estamos en el Pre-Express, les dejo estas cosas así como paso a paso para que se vayan guiando en los ejercicios, ¿ya? En este caso, el 2 de nuevo, ya. Voy a aplicar el 2 nuevamente. Entonces, primero escogemos la cadena principal, ¿ya? Que tiene 7 carbonos. Ya contamos los carbonos, son 7, entonces es hept. Y es un alcano, entonces sería heptano. Ahora, los radicales para numerarlos puede ser así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya? O la otra opción que voy a ponerlo en rojo es al revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, si se fijan, en la primera opción que está en azul, el primer radical se forma en el carbono 3, que sería el etil y el metil. Pero en la numeración roja, el primer radical se genera en el carbono 2. Entonces, como la ramificación se genera en un carbono menor, ocupamos la numeración roja que va de derecha a izquierda. Y después simplemente ordenamos los radicales. Entonces, como la numeración es la rojita, la numeración roja, el etil, que es este, tiene la posición 5. Por eso es 5-etil. Y los metilos quedan 2,4. O sea, 2,5, perdón. ¿Ya? ¿Ahí sí o no? Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, preguntamos. Es que yo hice el segundo, pero hice con otra cadena principal y me dio lo mismo. O sea, en el metil lo hice para el radical que está arriba, el que está como etil, y me da lo mismo. ¿Está bien, cierto? A ver, pero tu cadena principal sería esta, ¿no? ¿Esta? No, no, al revés, de derecha a izquierda. Ahí, espérate.
¿Así? ¿Así lo hiciste? Sí, sí, y me da lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, sí, es que en este... Ah, ya, muy, muy buena consulta. Sí, lo que pasa es que, si te fijas, si tú escoges esta cadena, en ese carbono formas un etil y un metil, ¿cierto? Pero si formas esa cadena, ocurre lo mismo. Entonces, en realidad es porque en esa región la molécula es simétrica, así que está bien, ¿ya? Está bien lo que hiciste. Es como, por ejemplo, si yo escogiera, en vez de esta, yo escogiera esta. Es lo mismo, porque también genera un metil en el último carbono, ¿cachai? En el penúltimo carbono, perdón. ¿Ya? Está bien. En el primero yo también hice lo mismo. Sí, es equivalente, sí. Es que acá hay distintas, o sea, están esas posibilidades, pero en ese caso es porque, o sea, el resultado va a ser el mismo, ¿ya? Tiene que verificar eso, que al ir en distintas direcciones, el resultado sea el mismo, ¿ya? Así que está bien. Está súper bien eso y pasa porque, por ejemplo, es lo mismo que de este carbono yo vaya para allá porque hay un carbono o que vaya para acá porque no hay un carbono. Entonces, pueden elegir cualquiera de las dos, ¿ya? Pero, por ejemplo, acá es distinto porque si yo voy para arriba, me quedo con dos carbonos, pero si voy para acá, me quedo con uno, dos, tres, cuatro. Entonces, claro, ahí va a marcar la diferencia. Entonces, es importante eso. Acá Josefina preguntó por qué es etil, porque en este caso tenemos dos carbonos. Por eso es etil. El metil es solamente cuando hay un carbono en el radical. ¿Ya? Recuerden la tablita de radicales que les dejé. Esa tablita. Etil o etilo es ese. Ojo con eso. Ya, y para terminar, bueno, les voy a dejar esta tarea. ¿Ya? Intenten hacer ustedes en su casita esta tarea. Y, por ejemplo, en el video de YouTube me pueden mandar el comentario de cuál creen que es y yo les voy a corregir. ¿Ya? Así como cuál es el nombre de ese compuesto. Y por último, me interesa que hagamos este ejercicio de abajo. Ya el primero, por temas de tiempo, vamos a hacer solamente el de abajo. ¿Ya? Entonces, hagamos el de abajo y ustedes me dicen cuál es la respuesta. Y con esto terminaríamos la clase del día de hoy. O no, mejor hagamos los dos, igual tenemos un poquito de tiempo. Entonces, le voy a dar un par de minutos para que hagamos en uno y en dos. ¿Ya? Yo voy a estar acá escuchando, o sea, estando atento, y lo revisamos en 2 minutos más, así súper rápido. ¿Ya? Intenten hacerlo ahí. Profe, Sí, pregunten nomás. para encontrar la cadena principal se puede partir de cualquier lugar. Sí, tú puedes partir de cualquier extremo, pero al final tienes que comparar. Tienes que ir comparando, a ver cuál te da el mayor número. Sí, pero puedes partir de cualquier extremo. Ya, a ver cómo va el chat, a ver qué va pasando en el chat. Ya, súper. Un poquito más de tiempo ahí para que terminen y hacer la última, mientras esperamos acá.
muteado. Ahora sí. Ya, entonces vamos a revisar rápidamente. La primera es bastante simple, porque tenemos la cadena principal, que es esta. ¿Sí o sí? Entonces sería... ¿Cómo sería el nombre de la cadena principal? Si tenemos esa cadena principal, tenemos 4 carbonos, prefijo but. Butano. Exacto, súper bien. Y es un alcano, entonces sería butano. ¿Ya? Y la posición de los radicales, tenemos dos posibilidades. Puede ser 1, 2, 3, 4 o 1, 2, 3, 4. En este caso, claramente, la primera, porque tenemos el número 2. ¿Cierto? Que es el menor en este caso. Entonces sería 2,2. Tenemos 2-metil, dimetil, butano. ¿Ya? Súper bien, excelente. Y por último, en este caso, es simple, pero tiene una pequeña pillería. Entonces, escogemos esta, es la cara principal, ¿ya? Y tenemos que partir desde derecha a izquierda. 1, 2, 3, 4. Porque si partimos al revés, 1, 2, 3, 4, parte del 5. ¿Ya? Y acá la diferencia es que este radical es especial. De hecho, ese radical está en la lista que les dejé al principio y es el isopropil. Entonces sería 4 isopropil. Y tenemos ¿cuántos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 octano. ¿Ya? Entonces, ojo con la forma de los radicales, porque si se fijan acá, tenemos un propil, pero está unido con el carbono del medio. Entonces, es un isopropil, como una Y. ¿Ya? Yo así me lo aprendí. Así que ese sería el mensaje. ¿Qué otra cosa importante, así como antes de terminar, es que ustedes siempre tienen que ordenar los radicales por orden alfabético? Lo más importante, como por ejemplo en este caso, que el etil iba antes que el metil. ¿Ya? Súper importante eso, como de las cosas más importantes, pero acá está todo resumido y se los voy a mandar por PDF a través de la página de clase. ¿Ya? Así que eso, ya voy a dejar un ejercicio más ahí, pero estamos listos. Entonces, nada, pues les dejo también la invitación ahí por si quieren unirse al PrExpress. Sí, Consu, en este caso, lamentablemente hay como que memorizarlo un poquito en ese caso, sí, lamentablemente. ¿Ya? Bueno, y para terminar, las invito a que participen en mi instancia de PREU, en este caso pagado, pero es bastante económico porque son 15.000 pesos, en este caso por 2 asignaturas, química y biología, ¿ya? Y vamos súper avanzados. De hecho, la siguiente clase, o sea, ya vimos una clase como esta, pero además vimos grupos funcionales y ahora estamos ejercitando. Y en biología estamos viendo sexualidad, y ya vimos todo lo que tiene que ver con hormonas, hemos estado bastante avanzados, así que eso. No, el Classroom va a quedar ahí, así que yo les voy a mandar el Classroom, les voy a dejar, ya súper, voy a dejarles de tarea el ejercicio y les voy a dejar el PDF, ¿ya? Entonces va a estar el PDF con toda la clase para que ustedes tengan acceso y les voy a mandar el link de YouTube para que vayan allá y me sigan y se suscriban al canal, ¿ya? Así que eso. Y por último, la última invitación que les hago es también, si es que quieren inscribirse a Filar, que ocupen mi código, ¿ya? Filar, recordemos que es un PREU online, que es súper bueno, ¿ya? También los invito ahí a investigar acerca de esto. Y acá con mi código de descuento tienen 15% de descuento en todos los cursos, ¿ya? Es PEJS Olivares. ¿Ya? Yo el PREU lo comencé en abril, ¿ya? Pero, por ejemplo, si quieren acceder a las clases pasadas, también están grabadas, así que igual ahí podemos hablar del tema, ¿ya? Así que eso, espero que les haya gustado mucho, compartan ahí mi contenido a través de sus historias, sería buenísimo. Qué bueno es que les gustó, de verdad me alegro mucho, ¿ya? Y si ahí se motivan para una clase, ya, son los ramos de biología y química, ¿ya? Y ahí si se motivan por ejemplo, si quieren saber de grupos funcionales, quizás más adelante podemos hacer una clase de segunda parte de grupos funcionales, ahí depende de cómo se motiven y todo, ¿ya? Me van avisando. Y eso. ¿Ya? Bacán. Ya, muchas gracias. Miren, toda la información de mis clases, por ejemplo, de los precios, todo eso está en mi página web, ¿ya? Ahí pueden ir a revisar toda esa información. Está la parte de clases pagadas, ahí está todo publicado, ya para que vean la modalidad y todos los detalles. Bacán. Buenísimo. Y ahora alguien me pidió quedarme, así que me voy a quedar esperando, pero voy a dejar de grabar. ¿Ya? Así que muchas gracias, se pasaron.